Yo creo que entonces podemos continuar. Paula, ¿estás aquí? Ay, señora. Bueno, bueno, vos preguntas un asunto muy importante, dices, se pone la aplicación, ¿cómo fue que dices? Como el análisis o la interpretación de la aplicación. Se pone tal cual salió del instrumento, tal cual. Un ejemplo, yo les estoy hablando, estoy haciendo una entrevista frente al asunto de la participación comunitaria. Y la persona me dice que para ellos la participación comunitaria es muy importante porque permite entonces encontrarse con el otro y que cuando entonces hacen una frijolada o comparten un arroz con leche, entonces ahí por ahí derecho se dan cuenta como de los problemas que tienen la vecina y miran a ver cómo se pueden ayudar, cómo pueden fortalecerse. Eso que esa persona me dijo, tal cual, lo pongo en esa categoría. Porque entonces ella me está hablando de la forma de relacionamiento y puede ser que yo tenga una categoría que habla de modos de relacionarse. Ahí la pongo, ahí la pongo, pero no le cambio nada, no le quito nada, sino que tal cual la pongo en ese fragmento, en esa parte. Ah, listo, profe. En la parte donde están los instrumentos, es los hallazgos tal cual, sin interferencia de nosotros, sin nada. Los Ajá, hallazgos tal cual me lo dan los entrevistados, lo coloco, hago la descripción de esos resultados en cada categoría, sí, donde dice así, instrumento. sí. El análisis va después por cada una de las integrantes. Exacto, exacto. Ok. Profe, me explica nuevamente que se escuchó, lo escuché entrecortado. Claro, María. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de participación. Y yo, la persona que entrevisto, me dice que para él la participación comunitaria es muy importante porque entonces cuando hacen una frijolada o cuando hacen una hallada o hacen un arroz con leche, se permite encontrar con los otros y saber de las dificultades que tienen. Y desde ahí entonces generar acciones para ayudarle al otro. Tal cual como el otro me lo está diciendo, tal cual lo pongo. Entonces yo miro mis categorías y miro a dónde lo pongo, ¿cierto? A dónde lo ubico. Y posteriormente, o sea, ya haciendo un contraste con lo teórico, con eso que la otra persona me está diciendo, es que yo hago mi análisis, no antes, y no hago una interpretación de lo que él me dijo, sino que lo pongo tal cual como él lo dijo, como él lo puso. Ahí es donde aparecen esas categorías o subcategorías, las categorías emergentes o subcategorías, como se los decía en días pasados, a través de la recurrencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está sonando además? Que yo no lo tengo dentro de la investigación y que por lo tanto es necesario incluirla para trabajarla dentro del análisis de la investigación, ¿cierto? Cuando decía el compañero el asunto de lo ambiental o cuando decía la compañera el asunto de lo cultural, cuando es muy recurrente, o por ejemplo a Tatiana también cuando los grupos dijeron que nosotros nos reconocemos como grupos, no grupos juveniles, sino grupos culturales, entonces como es tan recurrente, entonces también entra a ser parte ahí, lo pongo tal cual como ellos lo están diciendo, para después poder hacer análisis frente a eso que ellos están exponiendo en el trabajo de campo. Ahora, Paula, frente a lo que me preguntabas, yo vuelvo y le reitero, yo les estoy entregando una matriz más chiquita, más pequeña, porque las matrices responden mucho a la matriz que veníamos construyendo el semestre pasado, donde estaba el título, donde estaban las preguntas de investigación, donde estaban los objetivos, se ponen las categorías, ¿cierto? Se ponen perdón, se pone lo teórico, se ponen no, las categorías, lo teórico, los instrumentos y en el análisis, pues, que hacen posteriormente. Entonces, si ven, es una malla más amplia que me permite entonces colocar la información, poderla codificar, ¿cierto? Entonces aquí está respondiendo y después el asunto del análisis cuando ya paso al proceso de escritura y al proceso entonces de definir cuáles son los nuevos elementos de acuerdo a esa lectura, de acuerdo a esa revisión juiciosa que hago en la investigación, porque la matriz también me permite a mí organizar, darle una organización a esa información, porque les creo que se los he dicho, o sea, cuando
Nosotros tenemos muy claro cómo vamos a hacer la investigación, qué instrumentos, pero después pensamos, bueno, ¿y cómo vamos a organizar esta información, cierto? O sea, ¿cómo vamos a organizar estos elementos? Y desde ahí se le ha dado mucha relevancia a esa manera. No es la única manera de construir matrices, hay otras que se han venido gestando. De acuerdo a la investigación, también hay otros, los investigadores también pueden proponer cómo van a hacer esa construcción de esa matriz para poder responder al análisis, porque finalmente es un instrumento que debe de permitir el análisis de la información, no enredar más al otro, sino poder hacer un mejor análisis de esa información para el momento ya de la escritura y de las interpretaciones o de las comprensiones que hago como investigador de lo que veo ahí, de ese objeto, de la investigación del cual me llamó la atención o me interesó para poder hacer la investigación. Preguntas. Chicos, chicas, las matrices también permiten darle rigurosidad a la investigación, porque a veces la gente cree que investigar es ir, hacer preguntas, leer un poco y hacer las interpretaciones que creo necesarias o con las cuales me surgen. No, hay libros que son reflexivos, pues de por sí muchos académicos ya al final de sus días, pues cuando ya están jubilados y eso, pues se dedican a hacer libros reflexivos, ¿cierto? Hay varios que han venido haciendo este ejercicio y que es interesante, pero parten desde las reflexiones o desde los paradigmas, los modelos que ellos han asumido en su vida para poder reflexionar y trabajar, ¿cierto? Ahí vemos, por ejemplo, Política para Amador o Ética para Amador, que son unas reflexiones que hace Fernando Sabater. Si ustedes miran, no hace llamado de otros autores, lo hace de una manera muy diferente porque en cada uno de sus capítulos dice a manera de reflexión y trae algunos autores, trae algunos apartes, pero no es un asunto pues como riguroso o de un asunto estructural que se desarrolla en el proceso, sino que más responde al asunto pues reflexivo de lo que ellos hacen y cómo contemplan elementos que creen sustanciales y vitales para la sociedad o para un grupo en específico que sientan que esos aportes pueden dar. Nosotros no estamos haciendo elementos de reflexión dentro de la investigación. Nosotros no estamos haciendo reflexión, sino que estamos haciendo todo un ejercicio que nos permita dar nuevos elementos, que permita orientar procesos desde lo técnico, pero también en el asunto de los campos conceptuales e investigativos, porque finalmente cuando terminamos la investigación dejamos puertas abiertas y puertas abiertas para que otras personas puedan seguir ahondando en temas o en elementos propios de acuerdo a esa investigación. Por ejemplo, Daniela, con el asunto del arte para los conflictos, puede ser que deje una puerta abierta donde alguien quiera identificar los tipos de artes que se dan bajo la teoría de la señora que ella asume para trabajar el asunto del arte, ¿cierto? Y que otro día, no, yo quiero entonces definir o categorizar cuáles son esas expresiones del arte que se da bajo los lineamientos de la señora del artista, pues que ella viene trabajando, ¿cierto? En espacios públicos o en espacios comunitarios. Entonces ahí va a permitir también como delimitar la información. O sea, entonces hay unos elementos donde yo llego, hasta donde yo llego, digo, yo paro acá, no te sigo realizando estos elementos o esto ya se me sale de la investigación, pero dejo puertas abiertas para que otros investigadores puedan seguir profundizando en el tema. De ahí la importancia y la relevancia de siempre estar revisando cuáles son las últimas investigaciones que se dan, cuáles son los últimos elementos que hay dentro de la investigación que me permita retroalimentar la mía, para no después decir es que eso ya se dijo, eso no es nuevo, lo que usted está diciendo ya se ha dicho, sino en el asunto, bueno, de que eso que estoy diciendo que es lo nuevo, que es lo novedoso y que tanto le aporta. O sea, Daniel, Juan, Carmelo, tendrán que revisar qué tanto les está aportando
la investigación y la compañera, qué tanto les está aportando la investigación a los procesos comunitarios, no solamente en Caldas, sino también en el país o en el mundo, que es lo nuevo que le está aportando, ¿cierto? Lo que tiene que ver con las hidroeléctricas, bueno, eso a nivel de los factores políticos, económicos y territoriales que está aportando, qué nuevo hay que decir ahí, o sea, cuáles son las orientaciones. Y ahí es donde toma relevancia, compañeros y compañeras, los teóricos, para asesorar y acompañar las instituciones técnicas. Entonces ahí es donde la ONU llama, por ejemplo, a Edgar Morán para que le hables de su teoría de la complejidad para orientar los procesos sociales que hay o que hace parte de la misión de la ONU, ¿cierto? O que la UNICEF llame a ciertos autores para hablar frente al asunto de la niñez, pero no partimos desde lo técnico para hablar desde lo académico, se parte desde lo académico y desde esas comprensiones y análisis que se hacen para dar respuestas a esas realidades que finalmente en la cotidianidad nosotros no las revisamos, nosotros no nos preguntamos por ellas, las preguntamos por ellas a través de un proceso de investigación. Por eso inclusive dicen que nosotros siempre investigamos, ¿cierto? Desde niños preguntamos por qué, por qué, por qué, pero finalmente ya en estos espacios hacemos un proceso riguroso y con unos sentidos que nos permite poder decir por qué, ¿cierto? ¿Y para qué? Pero en lo cotidiano no, o sea, usted no se, uno cotidianamente no nos preguntamos cuáles son las causas o los efectos del modelo económico imperante frente a nuestras vidas, ¿no? ¿Cierto? O sea, eso no nos levantamos en la mañana haciéndonos preguntas frente a eso, pero cuando ya se hacen un ejercicio de investigación, entonces ya se toman unos elementos que nos permitan dar mayor comprensión. Bueno, yo he hablado mucho hoy. Sí, profe, la felicito. Está muy inteligente esta cuarentena, hombre. No, a mí esta cuarentena me va a acabar definitivamente. Profe, pues nada, es muy importante esas apreciaciones las cuales usted hace, ya que nos hace pensar en, aunque no, ese trabajo de investigación o lo que estemos realizando en este momento sea algo académico, a la hora de la verdad de nosotros hacer todo este tipo de ejercicios de investigación, siempre tengamos como eso, ¿cómo le explico? Llevar en miras todos esos procesos a siempre lo que usted está diciendo, ¿qué aporta lo que yo estoy realizando? Y me parece súper buena esa apreciación que usted hace. Muchas gracias. ¿Quién más? Profe, ha hablado mucho, pero ha sido tan productivo. Yo por lo menos salí de todas mis dudas. Bueno, eso me alegra mucho. Eso me alegra mucho, pues que puedan ir despejando las dudas. ¿Alguien más, compañeros o compañeras, o ya están con ganas de otras actividades? Cama. Bueno, chicos, chicas, por favor, juiciosos con la lectura. Sé que están llenos de trabajo, pero la lectura que les envié la semana pasada es cortica y sustanciosa. Y mañana les envío otros documentos para que ya ustedes puedan ampliar más todo lo que tiene que ver con el procesamiento de la información. Entonces, la idea es que el próximo lunes nos encontremos y que ustedes ya me envíen las matrices para poder hacer observaciones. Los compañeros que no les he hecho devoluciones de los instrumentos, les pido el favor que me lo envíen ahora para mañana en la mañana estarles haciendo las devoluciones. Profe, nosotros ya le enviamos, la compañía le hizo el reenvío porque usted nos hace devolución de la matriz, más no de los otros dos instrumentos. Entonces ella se lo reenvió. Si algo me escribe, por Sí, aquí está, ya lo lo acabo vi. de reenviar a todos. Sí, bueno, Sí, profe, gracias. gracias a ti. Profe, le debemos enviar la matriz. El próximo lunes. Ah, pero si Dime. se la enviamos ya, no hay No, porque se problema. supone que ustedes no han terminado de organizar toda la información. Y recuérdense que es lo teórico, lo que encontraron en los instrumentos y el análisis que cada uno de los integrantes del grupo debe de hacer. Ah, ok, profe.
Bueno, compañeros y compañeras, muchísimas gracias. Una feliz noche y nos vemos el próximo lunes. Descansen. Chao, profe, que estés bien, que descanses. Chao, Chao. profe. Gracias, profe, Gracias. chao. Hasta luego, profe, Chao. gracias. Profe, feliz noche. Igualmente para Gracias, todos. profe. Chao, profe, a feliz todos. noche. Chao, profe, gracias, feliz noche. Gracias, Ey, feliz Steffi, hoy puede mandar los ovarios. El lunes la matriz. Sandra, gracias, una feliz noche. Feliz noche, que descansen. Bueno. Profe, que el Señor la bendiga. Feliz noche. Amén, Alfonso, feliz noche. Chao, profe. Chao. Profe, chao, feliz noche. Chao, Zuley. Buenas Espero noches, que estés profe. mejor. Chao, Jimé. Sí, profe, gracias. Qué bueno. Chao. Chao.